Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Estámpala en nuestros corazones. Ayúdanos a vivirla y a ponerla por práctica sobre todo. En el nombre de Jesús. Amén. Con un aplauso tome sus asientos y glorifique al Señor en este día. Recuerde que puede interrumpirnos si es para adorar al Señor. Puede interrumpirnos si es para glorificar el nombre de Jesús. Yo quiero que, por favor, suspendan la distribución de las cartas hasta que terminemos de predicar. El ser humano, el ser creado por Dios, al igual que su creador, es trino. Nuestro creador es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo establece la palabra que vuelve al polvo de donde viene. El espíritu es la vida y viene de Dios. Por tal va a Dios cuando el cuerpo ya está en el polvo. Y el alma es el asiento de nuestros deseos y de nuestras voluntades. Cuando hablamos de sanidad interior, estamos hablando de ese proceso que el Espíritu Santo desarrolla a través de las vías bíblicas para poder acercarnos a nosotros a la plenitud del señorío de Jesús. El propósito de todo proceso de sanidad interior es que nosotros disfrutemos de lo que significa vivir una vida de plenitud bajo la autoridad y el señorío de Jesús de Nazaret. Recuerda entonces, y es la primera enseñanza de esta serie, que sanidad interior es un puente que nos permite llegar de la mano con el Espíritu Santo al lugar, al escenario, al estado de vida donde estamos plenamente bajo el dominio y el gobierno de Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De manera que hay palabras claves cuando hablamos de sanidad interior. Cuando hablamos de sanidad interior, hablamos de presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, desarrollando un proceso. Segunda palabra clave o expresión clave en todo proceso de sanidad interior, plenitud del señorío de Cristo. El propósito de la sanidad interior es que usted disfrute de la plenitud de Cristo Jesús. Puedes darle ese aplauso al Señor. Ahora, antes de hablar de este tema, los domingos que vamos a tratar este tema, es importante saber que hablar de sanidad interior es hablar de un tema bíblico. ¿Tiene la sanidad interior respaldo bíblico? Porque hoy se hablan muchas cosas desde los púlpitos, que cuando usted va a buscarlo en la Biblia, usted no lo encuentra ni en el primer libro de Angel, capítulo 15. ¿Ustedes conocen ese libro en la Biblia? Pues ni ahí aparecen algunas cosas que nos predican en las iglesias y en algunos púlpitos. ¿Tiene la sanidad interior basamento bíblico? ¿Tiene fundamento bíblico, teológico, cristiano, judeo-cristiano? Estos procesos de sanidad interior lo vamos a ver ahora. Y antes de hablar de cualquier tema, es importante que ese tema resista el sedazo de la palabra de Dios. Si no resiste el sedazo de la palabra de Dios, no pierda su tiempo escuchando a ese predicador. Ha habido predicadores en los que, estando inclusive sentado en la primera fila, quien les habla y su familia, lo hemos escuchado hablar de algunos temas, y cuando empiezan a hablar de ese tema, he tomado mis dos niñas cuando estaban chiquititas y mi esposa, nos parábamos y nos íbamos, y luego le explicábamos al pastor de la iglesia por qué nos paramos.
porque quien estaba predicando, lo que estaba diciendo, no tenía sustento bíblico alguno. Y lo que aquí se habla, que no tenga sustento bíblico, no debe ser creído y no debe ser escuchado. ¿Alguien me acompaña con un amén en este día? ¿Cuáles son los sustentos bíblicos de la sanidad interior? Y los pocos minutos que vayamos a hablar en esta primera entrega, pues quiero concentrarlo en esa parte de los sustentos bíblicos. En el Antiguo Testamento, se habló muchas veces de la sanidad del cuerpo, del alma, del espíritu, del entero ser, porque en ocasiones el judío solapaba una cosa con la otra, intercambiaba un término con el otro. En el Antiguo Testamento no es una ni dos las veces que nos encontramos con Jehová Rafa. Jehová Rafa es Jehová mi sanador, Jehová el que me sana, Jehová el que me libera de enfermedades, Jehová el que sana mi organismo, Jehová el que cambia mis células cancerígenas y las regenera en células sanas, células viables, Jehová el que quita el cáncer, Jehová el que sana el SIDA, Jehová el que sana la neumonía, Jehová el que sana todo tipo de enfermedad pasada, presente y futura. Ese es Jehová Rafa. Alguien puede adorar a Jehová Rafa en este día. Y en muchas ocasiones lo encontramos. Por ejemplo, cuando Jehová habla a través de su siervo David. Y en un momento en que está orando David por la aflicción que está viviendo, pues Dios le declara en el Salmo 147, versículo 3 en adelante: Jehová es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si hay alguien que siente que su corazón está quebrantado, que su corazón está roto, que su corazón está partido, que alguien vino con palabras bonitas pero llenas de clavos, llenas de puntilla, y nos pidió que le pusiéramos en las manos nuestro corazón, y cuando se lo pusimos en las manos, de repente rompió e hirió nuestro corazón y lo dejó quebrantado. La Biblia te dice que Jehová es el que sana el corazón quebrantado. Alguien puede dar un aplauso al Señor en esta hora. El corazón quebrantado, y amo los psiquiatras, amo los psicólogos. Aquí tenemos psicólogos excelentes, gente que echan fuera demonios. Amén. Aquí hay psicólogas que oran y los demonios huyen cuando está dándole terapia. Dios bendiga a Alexandra. Amén. Hay psicólogos que no solo se limitan a Sigmund Freud, que no solo se limitan a Peter Drucker. No. Hay psicólogos que Peter Drucker, cuando hablan, amén, Dios bendiga también a Guadalupe, amén. Cuando hablan con alguien que necesita seguimiento, saben que hay entes, que hay géneros que solo salen con ayuno y con oración. Que hay espíritus que por más palabrería y ciencia que le apliquemos, no saldrán de esos corazones. Hay corazones cuyas heridas son tan profundas, son tan grandes, que la ciencia no puede curarlas. Por eso la Biblia te dice: el que cura, el que sana, el que restaura los corazones quebrantados, se llama Jehová Rafa, Jehová Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Amén. Pero no solo la sana, sino que venda las heridas. Aquí partimos de una premisa. El salmista parte de una premisa. ¿Cuál es esa premisa? Que los corazones se enferman. Y que esa enfermedad no es solo por el colesterol. Que esa enfermedad no es solo coronaria. Que esa enfermedad no se va a curar con un stent que le coloquen. Que esa enfermedad no se va a curar con un bypass que se le coloque. Que esa enfermedad no se va a curar con una aplicación de la ciencia cardíaca que tanto ha avanzado. Hay enfermedades del corazón que no son detectadas por los métodos de la medicina, por los métodos hipocráticos. Hay enfermedades del corazón que solo puede sanarla la presencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Corazón quebrantado.
El corazón se quebranta, el corazón se enferma. Por eso es importante la sanidad interior. Amén. Estamos encontrando el fundamento bíblico a la sanidad interior, ¿verdad? O sea, ya cuando nos digan por ahí que eso es un invento del pastor, podemos decir, no, la Biblia plantea y habla de este tema. El Señor también usa su palabra para sanarnos internamente. Usted puede buscar conmigo Salmo 107, versículo 19 en adelante. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Está aquí relatando el salmista cómo el pueblo de Israel fue liberado por Jehová, Dios de los ejércitos, por Jehová Rafa, su sanador. Y dice el versículo 20, envió Jehová su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea, que hay una enfermedad en nuestro interior que no la cura el bisturí. Hay una enfermedad en nuestro interior que no la sana el estetoscopio y que no se puede detectar con el estetoscopio. Hay una enfermedad en nuestro interior que no la curan los cirujanos. Hay enfermedades dentro del ser humano, dentro de este ser que es trino, espíritu, alma y cuerpo, pero que hay una enfermedad en el alma que no es idéntica a la enfermedad que vemos en el cuerpo. Porque yo puedo estar enfermo en el cuerpo, yo puedo estar parapléjico corporalmente, pero sano en el espíritu, pero vivo en el espíritu. Y dice Jesús, no le temas a los que pueden matar el cuerpo, más bien temerle a los que pueden matar el alma y el espíritu y enviarlo al lago de fuego. ¿Alguien dice amén en esta hora? Esa es la muerte que hay que preocuparse, la muerte espiritual. David aquí nos relata de manera clara que hay enfermedades a lo interior del ser humano. Y sigue hablando el salmista sobre este tema y nos revela que si alguien quiere sanidad interior, tiene que venir a los pies de Jehová Rafa, el que tiene condiciones para poder sanarnos internamente. También Dios sana nuestras heridas. Nuestras heridas. Hay heridas que no las puede curar el médico. Hay llagas que el médico ni las percibe. Hay heridas que han provocado frustración de la ciencia médica. Hay heridas y hay dolores, hay quebrantamientos que la ciencia no ha logrado discernir por qué vienen, cómo están en ese lugar y por qué desencadenan el estado de vida de algunas personas. Yo quiero que te vayas conmigo a Jeremías capítulo 30. El libro de Jeremías capítulo 30 y toma nota y en tu casa amplía esta predicación para ti, para los tuyos. Dice el versículo 17 de Jeremías 30, mas yo haré venir sanidad para ti. Está hablándole a la abandonada Sión. Haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Jehová está pendiente de esas heridas. Jehová conoce esas heridas. Y sabes lo mejor, y es la más buena de todas las noticias que te voy a dar en este día. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere sanar las heridas de los tuyos. Las heridas que otros te hicieron sin razón, Él te las quiere sanar. Y te las va a sanar y no verás más las cicatrices de esas heridas. Dale ese aplauso al Señor. El libro de Oseas también nos habla en el Antiguo Testamento sobre la necesidad de que haya en nuestra vida un proceso de sanidad interior. La sanidad interior es lo que nos va a permitir a nosotros despojarnos de estas heridas viejas que no nos dejan disfrutar el presente ni construir el futuro que Dios quiere para nosotros. Esos recuerdos de lo que vamos a hablar más adelante que nos atormentan y que no encontramos la manera de despojarnos de ellos. Todos esos males que atormentan nuestra vida espiritual interna tienen que ser curados a través de un proceso de sanidad interior. Dice Oseas capítulo 14 versículo 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de gratis. Eso es pura gracia. Los amaré de gratis.
Los amaré de pura gracia, dice el Señor, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión. Cuando usted se va a la Septuaginta, se va a la versión griega del Antiguo Testamento, usted se encuentra que la palabra sanar que utiliza el profeta Oseas en este capítulo 14, versículo 4, es exactamente la misma que se utiliza para referirse a corregir. El Señor, cuando habla de sanidad interior, está hablando de corregir nuestras rebeliones internas, corregir esas carreteras que se entrecruzan en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Hay un compromiso de Dios para con nosotros. Hay un pacto de Dios para con nosotros de corregir en nuestra alma todo lo que nos crea disturbio, todo lo que nos crea confusión, todo lo que nos crea complicaciones y choques internos, de los que hablaba San Pablo. Pobre de mí, que las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. Cuando eso pasa en nosotros, es porque hay un conflicto espiritual que necesita ser trabajado, que necesita ser llevado al Gólgota, puesto a los pies de la cruz, y abrir el corazón al Espíritu Santo para que opere un proceso de sanidad interior. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. Porque no vamos a disfrutar la plenitud del Evangelio hasta que no sean curadas todas estas heridas. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, también nos enseña en el Antiguo Testamento sobre la sanidad interior. Sanidad interior es restauración. Y quiero que te vayas conmigo al capítulo 7 de segundo de Crónicas, versículo 14. Y en el momento en que estaba inaugurándose el templo de Salomón, en el momento en que se iba a dedicar la casa de Dios, el primer templo, recuerden que antes del templo de Salomón, el culto se daba en tiendas, en tabernáculos. No había un lugar fijo. Imagino mi Dios sin tener un lugar donde adorarle, sin tener un sitio donde la gente pueda decir: wow, ahí en Naco hay una iglesia que adora a Dios. Allá en la Roberto Pastoriza, esquina Alberto Larancuén, hay una casa grande que en pocos años se va a convertir en la iglesia más numerosa de toda la isla española, que en poco tiempo se va a convertir en la iglesia que más misioneros va a enviar a las naciones a evangelizar, en la iglesia que va a subvencionar las demás iglesias pequeñas del concilio, iglesia de Dios, que tengan que levantarse en la frontera este, en la frontera oeste, que tengan que levantarse en Haití o ahí en Naco. Está la iglesia que la integra gente que adora a Dios con integridad. Ahí hay grupos de adoraciones que adoran a Dios, y desde que se sientan a adorar, el Espíritu Santo fluye, el Espíritu Santo desciende, gente es bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Ahí hay servidores que desde que lo vemos entrar a la puerta, sentimos que algo grande viene en esa gente. Esa es la iglesia del Señor. Pero no había un templo antes de Salomón. No existía un templo donde se pudiera congregar el pueblo a dar culto a Jehová. Y Salomón se llevó esa gloria humana de construirle el templo a Jehová. Gloria que le fue negada a su padre David, porque había derramado mucha sangre. Y en ese momento, cuando va a inaugurarse el templo, dice la palabra que el Señor le reveló a Salomón, versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Eso es parte de todo el proceso de sanidad interior. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Estaba enferma la tierra de Israel? Es casi seguro que todos diremos que sí. Pero puede estar enferma una tierra que se le prometió al pueblo que iba a fluir leche y miel. Una tierra que cada 7 años había que parar la producción por el año sabático para que la tierra se regenerara. No está hablando del terreno.
No está hablando del material donde se siembra la semilla. Está hablando de la gente. La gente que conforma, que vive en esa tierra. La gente que se mueve. La gente que tiene vida, que tiene neuma, que tiene rúa, que tiene espíritu. A esa gente se refiere. Cuando venga la humillación, entonces yo voy a sanar a la gente de esta tierra. Amén. Cuando venga la entrega total, entonces yo voy a sanar. Me gusta la palabra que se utiliza aquí para sanar también en la Septuaginta, que es restituir, restablecer. Cuando hay sanidad espiritual, hay un restablecimiento de la relación suya con su Creador. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Amén. Amén. Pero algunos me dirán, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. Y ahora estamos por la gracia. Sí, porque hay personas que hay que explicarles muchas cosas. Y qué bueno que la Biblia hable de todas esas cosas. Porque hay gente que no creen ya ni en el cuento de Caperucita Roja. Hay gente que no creen en nada, que no creen en ministerios apostólicos, que no creen en ministerios proféticos. Hay gente que no creen en el hablar en nuevas lenguas, que no creen en sanidad, que no creen en milagros. Bueno, cuando tengan sus problemas, yo quiero que Jehová les revele un milagro, que tengan que venir arrodillados a dar el testimonio del milagro que el Señor les hizo. Amén. Nosotros creemos en una palabra profética. Nosotros creemos en el ministerio apostólico. Nosotros creemos en profecías, creemos en milagros, creemos en sanidad. Porque si no es Dios quien puede hacer todo eso, ¿a dónde iremos? Amén. O sea, si no tenemos un Dios que pueda obrar en lo sobrenatural, ¿qué sentido tiene servirle a ese Dios? Un Dios que me deja que yo resuelva mis cosas. Y cuando yo no pueda resolver mis cosas, ahí viene la frustración y la depresión, tema que trataremos en una de las entregas de esta serie sobre la sanidad interior. En el Nuevo Testamento también se habla de la necesidad, y ya con esto vamos concluyendo, de que haya sanidad interior para aquellos que son Jesús solo. Hay algunos que solo creen en Jesús. No le hable del Espíritu Santo ni le hable de Jehová. Bueno, es Jesús. Pues toma ahora lo de Jesús sobre la sanidad interior. El libro de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 23. Para que alguien, si tenía alguna duda sobre la sanidad interior en el Nuevo Testamento, comprenda lo que hacía Jesús. Dice el versículo 23 de Mateo capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea. Me encanta cuando la Biblia habla de todo y de toda. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanó toda enfermedad. O sea, Jesús, el Dios nuestro, el mismo Kyrios del Antiguo Testamento, el mismo que dijo, mi Padre y yo uno somos, mientras anduvo en la tierra, sanó todo tipo de enfermedad. Yo no sé cuál es la enfermedad que te vaticinaron a ti, que te diagnosticaron a ti, pero si es una enfermedad, está en el pliego de enfermedades que Cristo está listo para sanar. Dale ese aplauso fuerte al Señor. No hay enfermedad, ni siquiera las que están próximas a salir de los laboratorios, que es donde se están inventando la mayor cantidad de enfermedades. Ni siquiera las que van a salir en los próximos meses de los laboratorios farmacológicos, farmacéuticos. Hasta esas ya están en el pliego de enfermedades que la sangre de Cristo está dispuesta a sanar. Dale ese aplauso a Jesús. Qué lindo es el Señor. Cristo nos dejó poder como iglesia para que hiciéramos eso que Él dijo. ¿Qué fue lo que Él dijo? Él dijo que sanó todo tipo de enfermedad. Bueno, usted, levante su mano y cierre su mano como si usted va a agarrar algo. A usted se le entregó poder para hacer cosas mayores que las que Cristo hizo. Alguien dice amén. Oh, eso es blasfemia, pastor. Eso es blasfemia. La ira de Jehová va a descender sobre usted por esta blasfemia. Váyase conmigo al libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14.
capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué cosa? No está aquí. Él las hará también, pero solo esas. Y aún mayores que esas hará. ¿Usted recuerda que Cristo haya sanado a alguien con su sombra? ¿Usted recuerda eso? O sea, ¿alguien me puede decir si Cristo sanó a alguien con su sombra? Sin embargo, meses o años después, Pedro va caminando por un lugar y alguien que quería alcanzarlo solo alcanzó a la sombra de Pedro. Y esa persona recibió la salud. Pero no porque la sombra de Cristo no podía hacerlo. No, es que el ministerio de Cristo fue corto en tiempo y en espacio. Y como él sabía que su tiempo ministerial iba a ser corto en tiempo y espacio, le dijo a la iglesia: chicos, cosas que ustedes saben muy bien que yo puedo hacer, pero por el tiempo poco que voy a estar en la tierra y por el poco territorio que voy a recorrer, les doy autoridad para que ustedes hagan cosas mayores que las que yo he hecho. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Entonces, ¿por qué estamos temblando? ¿Por qué estamos con miedo? ¿Por qué estamos con pánico? Si se nos entregó autoridad para hacer todo cuanto pidiéramos al Señor en su nombre. Jesús sanó a todo tipo de oprimidos. Sanidad interior. Todo tipo de oprimidos. Sanó a ciegos, sanó a jorobadas, sanó a mujeres que tenían una llave abierta durante 38 años fueron. 12 años. Tenían una llave abierta esa pobre mujer. Era un flujo anormal. No era el flujo santo que tienen las mujeres. No. Era un flujo anormal. La sanó. Pero también sanó oprimidos del alma. Sanó oprimidos del corazón. Eso es sanidad interior. Amén. Váyase conmigo al libro de los Hechos, capítulo 10. Y me gusta como Pedro, en la casa de Cornelio, empieza a explicarle a este italiano. Pues los italianos fueron beneficiados con la predicación del evangelio a través de los apóstoles. Y le dice a Cornelio, que era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Un centurión es un soldado romano que tiene a su cargo una centuria. Una centuria son 100 soldados. Dicen amén. Este hombre llamado Cornelio, después de recibir una visión, llama a Pedro a su casa y le dice: chico, explícame qué es lo que está pasando. Cristo anduvo sanando a todos los oprimidos. No importa el tipo de opresión, no importa el tipo de recuerdo que te atormente, el tipo de cadena generacional que ate tu vida. No importa lo que pase, no importa lo que hayas vivido ni lo que estás viviendo. La sangre de Cristo sigue fluyendo y es viva y es eficaz. Dale un aplauso al Señor. Qué lindo es Jesús. Y terminamos ya con esta. La iglesia está revestida de autoridad para sanar todo tipo de enfermedad. Usted, me dice uno de nuestros hijos espirituales en esta casa el jueves: padre, en la madrugada mi niña tenía una fiebre terrible. Y mi mujer, que es nueva creyente y que te entiende, ante la imposibilidad de que la niña cese o ceda en la fiebre, le dice: pero párate a orar, tú eres el hombre de Dios aquí en la casa. Ponte a orar. Y me dice el hijo: padre, lloré por la niña y en pocos minutos empezó a sudar toda la fiebre. Y cuando vinimos a la cama de nuevo ya se le había ido la fiebre. Tienes autoridad de Cristo para en su nombre sanar todo tipo de enfermedad. Yo de verdad que no sé cómo puede vivir la gente que no cree en los milagros. Yo no sé cómo pueden vivir. ¿Cómo pueden perseverar si no creen en el Dios de los milagros? Amén. Y usted está revestido de esa autoridad. Véase conmigo. Mateo capítulo 10, versículo 10, dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera. Los discípulos representan a la iglesia. Amén. Son 24 ancianos que usted escucha en el libro de Apocalipsis. Y 24 ancianos daban gloria a Dios. Ahí estaba la iglesia representada en los 12 discípulos. E Israel representada con las 12 tribus. Son 24. Los discípulos representan el poder delegado a la iglesia a través de ellos. Nosotros somos ramificaciones de los apóstoles. Dice la palabra en el libro de los Hechos. Y perseveraban. ¿En qué? ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina de los apóstoles que perseveramos. Y lo que se le entregó a los apóstoles fue una tipología de lo que se le estaba entregando a la iglesia. Y a través de ellos, que eran quienes estaban con Cristo ahí, se nos entregó a nosotros toda esta autoridad y todo este poder. Somos sanados por las heridas de Cristo. ¿Por qué las heridas de Jesús? ¿Por qué las heridas de Jesús? Le voy a revelar algo. Del cuerpo transformado de Cristo, lo único que no se borró fueron las heridas. ¿Habían pensado en eso? Del cuerpo transformado de Cristo, lo único que no se transformó fueron las heridas. Cuando el Señor se la mostró a Tomás, ya él había resucitado. Tomás, pon tu dedo en la llaga de mi mano, en las heridas de mis manos. ¿Para qué? Para que la iglesia en el futuro sepa que las heridas de Cristo siguen activas. Que la sangre de Cristo sigue fluyendo. Que lo que provocó ese dolor, también el resultado de ese dolor sigue activo para esta generación. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué dice Pedro que vio esas heridas ya resucitado Jesús? Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice Pedro hablando de Jesús: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Amén. O sea, no es que seréis sanados. Cristo conquistó la victoria futura nuestra sobre las enfermedades en la cruz. Por eso habla en este pasado perfecto. Fuisteis sanados por las llagas de Jesucristo. ¿Alguien puede darle ese aplauso al Cristo que le ha sanado de toda opresión? Oh, gloria a Dios. Tenemos el compromiso de ayudar a sanar a los demás. Y le quiero hablar a los enlaces pastorales, a los servidores, a los padres de familia, a las madres de familia. Usted tiene un compromiso de enviarle a esta sociedad gente sana, gente sin trauma, gente sin heridas. Hoy lo que estamos viendo en la calle es gente llena de heridas espirituales, gentes enfermas internamente, gente que aunque lo tienen todo, usted ve que viven suicidándose. Gente que aunque tienen humanamente todo lo que usted pudiera estar hasta persiguiendo en el plano económico, pues no sienten esa plenitud de vida porque están internamente enfermos. Pero Cristo vino para sanar al oprimido de todo tipo de enfermedad. Amén. Ese compromiso tenemos que reproducirlo. La sanidad interior es una de las principales razones por la que Cristo vino a esta tierra. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora. Cuando usted analiza las razones por las que Cristo vino a la tierra, usted se va a encontrar que una de ellas, probablemente una de las más importantes, fue para que usted sea sano y sana internamente. Para que usted viva sin traumas. Para que las heridas del pasado no le atormenten en el presente ni en el futuro. Para que los errores cometidos en el ayer no sigan martillando su mente y su corazón.
Yo quiero verlo en comunión en esta hora, porque vamos a ministrar esta parte. Cristo vino para que tengamos vida plena en Él y en su nombre. Amén. Cuando hablamos de redención, no solo hablamos de compra y de perdón de deuda. Cuando hablamos de redención, hablamos de sanidad interior. Hablamos de quitar las espinas que maltratan y hieren nuestro corazón de manera permanente. Cuando hablamos de sanidad interior, hablamos de arrancar los recuerdos que nos torturan, que nos atormentan y que a veces nos hacen sentir tan, pero tan culpable que no vemos la eficacia de la sangre de Cristo en nuestras vidas. En esta hora yo quiero orar por sanidad interior en esta primera entrega de esta serie, sanando nuestro interior. Y para que tengas idea de lo que Cristo vino a hacer en la cruz, sobre la sanidad interior, yo quiero que te vayas al libro de Lucas. El libro de Lucas capítulo 4, para que sepas a qué fue enviado Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Alguien puede repetir, como dijo Cristo, esta expresión? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién está el Espíritu de Dios en este día? Dígame si el Espíritu Santo está en usted. El Espíritu del Señor está sobre mí. La gente tiene que saberlo. La gente tiene que sentirlo, que sobre usted está el Espíritu de Dios. Y Cristo nos deja este legado. Por cuanto me ha ungido, usted ha sido ungido por Dios para este tiempo. Ha sido ungido para sanar su matrimonio, para sanar a sus hijos, para sanar a su familia, para sanar a esta generación, para llevar liberación y romper cadenas a este tiempo de tanta opresión. Pero gente enferma no puede salir a sanar. Gente con heridas no puede salir a ministrar. Oh, gloria al nombre del Señor. Gente con pensamientos que le cautivan no pueden salir a sanar a otra gente, porque no podemos dar lo que no tenemos. Solo vas a dar lo que tienes. No puedes enviar hijos íntegros y sanos a la sociedad si como padre no estás sano. Si no has vivido un proceso de sanidad interior en tu vida, donde lleves cautivo todo pensamiento a los pies de Jesús, no podrás transportar a tu hijo ese sentimiento de sanidad interior. Por eso lo importante de lo que Cristo decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es el Evangelio. Si estás ungido, predica la palabra, predica el Evangelio, predica buenas nuevas, predica de buenas noticias. De las malas la gente se va a enterar solo. La gente se va a enterar solo de las malas noticias. Predícale las buenas. La gente quiere escuchar buenas noticias de parte de Dios, y tú eres la voz de Dios para esta generación. Me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Conviértete en cazador de quebrantados. Conviértete en sanador de quebrantados. Conviértete en restaurador de vidas. Que la gente sepa que en momentos de dolor y de tristeza puede ir a tu casa a buscar el consejo necesario para restaurarse. Que los matrimonios sepan que cuando te escuchen a ti, algo extraño o positivo va a pasar en la vida de ellos. Que los jóvenes sepan que aquí hay consejos sanos para ellos. Fuiste enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Alguien quiere acompañar a Jesús en esta misión?
¿Alguien quiere acompañar a Cristo en esta obra? Yo sé que venimos con muchas heridas del pasado. Yo sé que arrastramos grandes traumas de nuestro pasado. Y el enemigo es tan sucio. Y el enemigo es tan cobarde. El enemigo es tan pusilánime que vive recordándonos esos momentos. Porque Él sabe que Él no puede darnos algo que supere nuestro presente ni nuestro futuro.